Hegel y temas de hermenéutica, y pues nos acompaña el día de hoy con la ponencia intitulada El fundamento filosófico de la justicia transicional, la ontología hermenéutica de la justicia. Me perdonarán si no hago una introducción más larga al profesor Gama, pero es que pues creo que es conocido por todos y todas, entonces creo que no es necesario. Bueno, gracias Claudia. Sí, voy a comenzar más bien a leer porque el texto salió un poco largo. De hecho, creo que voy a saltarme algunas partes que creo que pueden omitirse sin estorbar, sin digamos, molestar la comprensión. Bien, la justicia transicional puede entenderse como un campo cruzado de prácticas y teorías, complejo y aún en evolución, que indaga por el tipo de justicia y de derecho que debe implementarse en sociedades que atraviesan por un periodo de transición para superar un pasado de violencia a gran escala y facilitar el paso hacia la paz y la democracia. Se trata de un campo entonces que no surge de una innovación teórica o conceptual, ni de una intuición filosófica original sobre la justicia, sino que nace y se desarrolla ligado a la práctica, con el propósito concreto de hacer justicia en el contexto de una transición específica. La falta de determinación teórica del campo va acompañada paradójicamente de una inmensa producción académica. Se trata, sin embargo, de avanzadas teóricas que apenas logran diagnosticar las nuevas experiencias y aplicaciones de esta justicia a medida que van surgiendo en la práctica, tratando de integrarlas a un modelo explicativo coherente, pero que no consiguen referir esta diversidad de la praxis a un fundamento común, ni unificar sus variopintos componentes en una estructura orgánica general. Se cuenta pues con una producción teórica extensa, pero episódica, parcial y muy fragmentada, jalonada por el curso caprichoso de los acontecimientos que no se detiene casi nunca a examinar los ejes de sentido constitutivos de la cuestión, las experiencias humanas de justicia o las estructuras básicas del mundo social con las que este modelo de justicia está comprometido. Lo que se extraña en esa medida es la presencia de una indagación filosófica sobre el sentido de este tipo de justicia, y esto es un poco lo que me propongo hacer aquí, pues avanzar en esta dirección. Una descripción básica de la justicia transicional señala que esta está constituida por mecanismos y procesos que se suelen situar en 4 dimensiones: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral de las víctimas y finalmente las garantías de no repetición. Estas 4 dimensiones de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son habituales hoy en cualquier descripción de la justicia transicional, pero no surgieron al mismo tiempo ni tampoco constituyen una estructura unitaria y coherente. Fueron apareciendo paulatinamente en el curso de la evolución histórica y conceptual del campo, generando entonces como un arreglo dispar, desequilibrado y lleno de tensiones. Ante todo, resultan visibles en esta mezcla híbrida 2 tipos de ingredientes de distinta naturaleza: aspectos propios de la llamada justicia restaurativa, enfocada en las víctimas, la reparación, la reconciliación o el perdón, y al lado de otros pertenecientes a una visión más clásica de la justicia retributiva, la necesidad del castigo, el predominio de la ley. Se tiene entonces la impresión de que en su forma última la justicia transicional ha devenido un compuesto heterogéneo de ingredientes añadidos solo para resolver necesidades puntuales sin mucha armonía ni coherencia. Así, ante las críticas a los procesos de amnistía se introdujeron aspectos penales que luego tuvieron que ser balanceados con instrumentos restaurativos como la reparación a las víctimas, y que a su vez fueron complementadas luego con metas de más largo aliento como el cambio social y la no repetición. Yo hablo ahí de un Frankenstein entonces de que no se puede cernir en un paradigma conceptual unitario. Los especialistas coinciden en que el desarrollo de esta justicia inicia con los juicios a los crímenes nazis luego de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las primeras herramientas del derecho internacional, y luego se interesan por los debates jurídicos asociados a esto. Yo quiero, sin embargo, abordar la temática de otra forma, digamos, no con la escala fina de las ciencias sociales especializadas, sino con análisis tal vez más gruesos de la reflexión filosófica. Filosóficamente, lo interesante es que esta justicia es expresión de un
auténtico cambio de orientación en la manera como se concibe el mundo social, la justicia, la relación individuo-estado o incluso el significado de la historia. En efecto, mientras para la filosofía política moderna la justicia solo es posible desde la soberanía del Estado nacional, después de Nuremberg se impone un modelo para el cual es el respeto a los derechos humanos el que garantiza la justicia. Si antes un Estado se consideraba legítimo por realizar la concepción de lo justo propio de la noción soberana, ahora se afirma que es el respeto a los derechos humanos universales el que legitima el Estado y realiza la justicia. Y la justicia transicional parece adoptar esta orientación, pero introduciendo un matiz importante, según el cual la afirmación de los derechos humanos debe materializarse en un individuo concreto, específicamente en la figura de la víctima. Esta justicia prolonga entonces la larga tradición de los derechos humanos, pero introduce un elemento de atención a las víctimas particulares y a los contextos específicos que quizás no hace parte de la doctrina originaria. En efecto, tanto en su precedente iusnaturalista como en su asociación con la legislación internacional, los derechos humanos han sido objeto de críticas por su carácter abstracto y formal, que los refieren a un sujeto universal despersonalizado, sin atender las diferencias reales de aquellos quienes realmente deben ejercerlos. Al insistir en aplicar estos derechos a las víctimas concretas, la justicia transicional querría corregir esta tendencia a la abstracción vacía. Considerado entonces desde una óptica filosófica, el complejo esquema de la justicia transicional entonces ya no es un agregado inconexo de elementos dispares, sino más bien resultado de una radical mutación en la comprensión dominante de lo que significa la justicia, en la experiencia de la misma y en el papel que juega el individuo, el Estado o la comunidad internacional. Si en el mundo moderno, organizado sobre la base de las naciones westfalianas, la justicia es tarea del Estado que castiga y hace cumplir la ley, ahora asistimos a una realidad social donde lo justo se determina no solo a partir de estándares globales, sino al interior también de cada comunidad, donde las naciones deben responder ante la comunidad mundial y donde la experiencia humana de la justicia ya no se satisface con el castigo al culpable, sino que exige ante todo reparar a las víctimas por el daño cometido y restaurar los lazos sociales que el crimen rompió. Visto así entonces, el modelo de justicia transicional ya no sería una mezcla heterogénea surgida al azar de las circunstancias, sino un intento, eso sí incompleto, pero genuino, de dar expresión a una nueva experiencia de justicia más rica y más profunda. Me parece que este giro que encarna este paradigma nuevo puede leerse como yo lo llamo un movimiento de salida del mundo moderno. No digo que sea posmoderno, pero por lo menos una especie de salida de la modernidad. Y esto se puede constatar en tres aspectos novedosos que marcan su desarrollo. El primero, ya lo dije, en la consolidación de la doctrina de los derechos humanos. La doctrina de los derechos humanos pretende abandonar toda referencia a un principio sustancial, religioso o metafísico que aún podía subsistir en la modernidad. Y en ese sentido, la noción representa una forma secularizada de la vieja doctrina de los derechos naturales que, liberada del lastre metafísico que aún afecta a esta última, se presenta en el mundo contemporáneo como una limitación al poder estatal y por ello como el instrumento más idóneo para criticar un Estado perverso u otras estructuras organizadas de poder. En segundo lugar, menos moderna resulta aún la noción de reparación a la víctima como un elemento constitutivo de la justicia. Aquí, me parece, asistimos a una auténtica revolución en la concepción del derecho, cuya originalidad e importancia no pueden desconocerse. En efecto, la idea de que hacer justicia implica reconocer el sufrimiento de las víctimas e introducir alguna forma de reparación como compensación por el daño infligido resulta sorprendentemente reciente. Para el derecho moderno es desconocida y en las justificaciones clásicas del castigo, como en Kant o Hegel, no juega ningún papel relevante. Para estas, la pena tiene ciertamente un carácter retributivo, pero aquello que ha sido lastimado y a lo que se retribuye es al derecho mismo y al poder del soberano, y no a la víctima. Las víctimas comienzan a ganar visibilidad con desarrollos teóricos como los estudios sobre el traumatismo psíquico a finales del siglo XIX,
pero más importante para nuestro análisis con la consolidación de la categoría de crimen contra la humanidad en el derecho internacional de posguerra, a partir de la cual se reconocieron las víctimas de genocidio o de la esclavitud. La noción de víctima se convierte luego en el elemento central en los procesos y herramientas de la justicia restaurativa, desde donde se traslada sin mayores fricciones al núcleo constitutivo de la justicia transicional. La enorme expansión del fenómeno en los últimos años ha llevado a algunos autores a hablar del advenimiento de una nueva figura, de una subjetividad victimaria, o de la llegada de una nueva era de justicia terapéutica, cuyo fin no sería solo reparar a la víctima, sino cuidarla, sanarla y hacerla renacer de su dolor. Esta evolución de la importancia de la víctima en el dominio del derecho puede resultar excesiva y despertar resistencias en juristas profesionales, pero pese a ello no cabe duda de que representa una innovación muy poderosa que enriquece la experiencia humana de la justicia e incrementa nuestra comprensión del mundo social. Un tercer aspecto que hace del modelo de justicia transicional una salida de la modernidad tiene que ver con el lugar de la historia. Si para la modernidad la historia apunta al progreso de la razón y la justicia, se abre hacia el futuro y deja atrás un pasado de superstición y miseria, la justicia transicional parece haber renunciado a la promesa del porvenir y dirigir su mirada hacia atrás, hacia un pasado de injusticias que tiene que ser reparado. Este nuevo paradigma de justicia parece entonces subsidiario de un régimen de temporalidad que ya no es el tiempo moderno de la emancipación, a nombre del cual se podían aún justificar el sacrificio de algunas víctimas, sino de un tiempo de la reparación volcado a sanar las heridas del pasado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué se encuentra a la base de esta modificación sustancial de nuestra experiencia histórica temporal? Sin lugar a duda, este viraje radical tiene que ver con las catástrofes políticas del siglo XX que pusieron en evidencia el fracaso de la historia y el incumplimiento de las promesas de la modernidad. Cerrado el horizonte del futuro, la mirada humana solo puede entonces dirigirse hacia atrás para contemplar, como el ángel de Benjamin, las ruinas que ha dejado el huracán de la historia. Para Benjamin, esta perspectiva apocalíptica implicaba el develamiento de la no justicia originaria del derecho, que solo podía superarse por un camino místico. Existe, sin embargo, otra alternativa ante el cierre del futuro, una que no renuncia al derecho, pero que ya no lo entiende como la realización de la justicia en el porvenir, sino como la reparación de las injusticias de un pasado que siguen resonando en el presente. Y esta alternativa es la de la justicia transicional. Sin duda pervive aún un elemento de la temporalidad liberal moderna, orientada hacia el progreso y al futuro mejor. Sin embargo, en todo esto, la justicia transicional ha introducido ya importantes modificaciones. En efecto, en un gesto típicamente moderno, la justicia transicional no busca restaurar un pasado idílico y tampoco retornar a un origen mítico que supuestamente existiría antes de un periodo de autoritarismo y violencia. Su tendencia, por el contrario, es constructiva y creativa. No obstante, esta construcción no tiene lugar como la realización de un ideal concreto, sino que opera como en el vacío. Por eso, la ausencia de un contenido claro al que tendiera la transición. La meta ya no la ocupa el progreso moral, ni la realización de la razón universal, y ni siquiera el respeto absoluto a los derechos humanos, cuya abstracta vaguedad resulta insoportable. La justicia transicional transita en ese sentido hacia un ideal ausente, del que apenas se indica que, sea lo que sea, debe forjarse en confrontación con las injusticias del pasado. Y ese vacío en el lugar de la meta y esa temporalidad labrada entre el pasado y el futuro sitúa el paradigma por fuera del ámbito espiritual del mundo moderno. Yo he defendido esta idea de que este modelo hace parte de un movimiento de salida de lo moderno, solo para resaltar lo novedoso y original de este planteamiento, que me parece que no es reconocido de manera suficiente ni por los detractores ni por los defensores del paradigma. Para unos y otros, la justicia transicional resulta un término heteróclito en el que confluyen varias acepciones de justicia, pero en ella no aparece una concepción más profunda ni se responde a experiencias de justicia hasta ahora inéditas.
Visto pues desde la perspectiva filosófica de las diversas aperturas históricas del mundo social, el planteamiento transicional aparece como propio de una nueva época y de una nueva posición de sentido del mundo espiritual que reniega de referentes metafísicos y morales abstractamente universales, pero que a la vez es sensible, como quizás nunca antes, a la fragilidad humana, al dolor y al sufrimiento, de una nueva época que descree en la promesa moderna del progreso y la liberación, pero que no se sume en el nihilismo, sino que ensaya otras formas de justicia y derecho, y de una época sobre todo para la que más allá de discursos e ideales abstractos, resulta urgente hacer real y concreta todas estas aspiraciones. En la parte 2 voy a meterme con la hermenéutica, entonces yo creo que hoy me voy a saltar unas cosas porque yo creo que todos ustedes son unos expertos en filosofía hermenéutica. Asumo, ¿no? Para determinar este carácter original del proyecto, entonces quiero recurrir a la filosofía hermenéutica de Gadamer, y aquí comienzo con unas observaciones sobre su ontología del comprender, que voy a saltarme porque pues esta mañana ya se hablaron de eso y porque aquí todo el mundo ya ha visto clase conmigo o con Claudia. Y entonces me salto al final de la página 7, ¿no? Quiero extraer algunas consecuencias para el problema que nos ocupa, es decir, para el problema de la experiencia de la justicia que subyace en el paradigma de la justicia transicional, de la ontología del comprender. Yo quiero señalar, para comenzar de una manera así taxativa, que en la ontología hermenéutica del comprender, en la idea de que el ser humano es comprensión, yace un elemento normativo que es el componente esencial de la experiencia moral y del derecho. Los puntos: el mundo de la acción humana es el mundo comprendido, y de este mundo ya abierto con sentido hace parte un saber de lo que debe hacerse y lo que no, de lo permitido y lo prohibido, de lo correcto y lo incorrecto, en otras palabras, de lo justo y de lo injusto. Eso es un poco, digamos, el matiz que le doy a la cuestión del comprender, ¿no? Para Gadamer todos hacemos parte de horizontes de sentido donde ya estamos comprendidos, pero parte de esa comprensión de mundo implica ese aspecto normativo que yo digo sería como el germen de la moral y después del derecho o de una experiencia de lo justo. Gadamer aclara este planteamiento recurriendo a la idea del saber moral que está presente en Aristóteles. Como es sabido, Aristóteles funda su ética no en una operación intelectual, sino en el ejercicio de las virtudes, los hábitos y costumbres de su ethos, que se acompaña siempre de un saber moral, ¿no? Para Aristóteles eso es importante, ¿no? Las virtudes y las prácticas de la vida ética siempre incluyen un componente de saber, y lo importante a destacar aquí es la naturaleza de ese saber, que solo sabe lo que sabe a la luz de la situación particular donde se ejerce. No se trata pues de un saber adquirido previamente, que uno guardara y aplicara luego a un caso concreto, sino un saber que solo es real y tiene sentido dentro de una situación específica. En otras palabras, no es un saber teórico sobre un objeto ideal, sino un saber del caso. Y por lo demás, dice Gadamer, no es un saber aprendido o mediado por una deliberación anterior, sino que se funda como en una especie de orientación o directriz acerca de lo que hay que hacer, que de alguna forma ya nos pertenece y ya lo tenemos inmediatamente porque es parte de nuestro ser. Para la hermenéutica, pues, a la comprensión del mundo le es inherente un saber moral de esta naturaleza que constituye su aspecto eminentemente normativo. Toda forma de apertura de mundo para el ser humano lleva incluida una valoración de lo correcto y lo justo, no una que requiera de deducción y de fundamentación, sino una que hace ya parte de la coloración del mundo comprendido y que resulta por ello evidente, salta a la vista. A esta visión inmediata, que es el saber moral, apunta quizás Aristóteles en la Politeia cuando afirma en el libro 1 que frente al resto de animales, el ser humano se caracteriza porque solo él tiene percepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Y también Gadamer asocia este saber inmediato de lo justo con un ver lo inmediatamente correcto.
Al saber moral aristotélico le corresponde entonces la misma originariedad y primacía ontológica que es propia de la comprensión hermenéutica. Es tan esencial para el ser de la existencia humana como lo es la comprensión del mundo de la que hace parte. Y por lo demás, a esta experiencia del saber moral le corresponde un dinamismo y vitalidad que también es propio del comprender. En esa medida, el saber moral no es un saber ya ganado y asegurado sobre lo bueno y lo justo, sino que eso bueno y justo solo aparece así bajo la luz de una situación específica, y se trata por ello de un saber esencialmente incompleto, que se va enriqueciendo a través de su mediación con nuevas situaciones que lo van reconfigurando sin cesar. Así, la experiencia moral resulta ser inmediata y mediata a la vez. Todo ser humano, por estar arrojado en una tradición y hacer parte de una cultura moral, ya tiene ciertas directrices por las que orienta su conducta y que resultan incuestionables por ser parte de su ser histórico. Pero estas no son normas con contenidos fijos. Gadamer los llama imágenes directrices, Leitbilder, imágenes que el ser humano tiene sobre lo que debe ser, sus concepciones de lo justo, injusto, de decencia, valor, dignidad, solidaridad. Pero el caso es que estas imágenes son solo eso, guías formales, simples abstracciones sin sentido, si se las considera por fuera de la situación donde se aplican. Y por eso ellas exigen la mediación con el caso específico si es que quieren ganar un contenido y ser efectivas. A nosotros nos interesa ahora dirigir estos planteamientos al ámbito del derecho, que es el tema que nos concierne aquí. Y la base de la propuesta mía es considerar que la esfera del derecho se funda en una experiencia de la justicia o de lo justo, que fundamentalmente tiene esa estructura dinámica de la experiencia moral que Gadamer describe con ayuda de Aristóteles. En otras palabras, para nosotros, el amplio campo del derecho emerge de la experiencia humana elemental de lo justo, que no sería sino una variación de la experiencia moral más amplia, que a su vez es inherente a la comprensión del mundo. Esta sería, por llamarla de algún modo, un modo rebuscado, una ontología hermenéutica de la justicia y del derecho. Y esa derivación hacia el derecho no resulta ajena a Gadamer, quien, como se sabe, hace de la hermenéutica jurídica, más allá de una disciplina auxiliar de la praxis jurídica, el paradigma básico de la comprensión, como explicaba muy bien esta mañana la profesora Glanert. Yo quisiera detenerme por lo pronto en un ejemplo que da Gadamer de ese saber moral aristotélico y que me parece particularmente interesante porque se refiere al tipo de saber moral que acompaña el trabajo de un juez, es decir, el saber de lo justo. Y al hilo de esta ilustración quiero mostrar entonces los rasgos generales de esa experiencia de la justicia y del derecho que estamos buscando. En el pasaje al que nos referimos, que justamente está en el capítulo 10, justo antes de las observaciones sobre la hermenéutica jurídica, hay un pasaje sobre Aristóteles, que es de donde estoy tomando esto. En ese pasaje Gadamer ilustra la distinción aristotélica entre el saber técnico y el saber moral del hombre prudente, contrastando la situación del carpintero que fabrica una mesa con la de un juez que quiere impartir justicia. Me parece que él no habla de la mesa, eso creo que es un agregado mío, pero no importa. Da igual. En ambos casos, dice Gadamer, se trata de una actividad orientada por una imagen directriz, pero existe una diferencia fundamental y es que la idea que orienta al carpintero, el eidos de la mesa, por decirlo así, está determinada antes de considerar las circunstancias particulares de su elaboración concreta. Hay rasgos sustanciales de una mesa que constituyen la esencia general de este objeto y que deben ser observados a priori por cualquier mesa particular en cualquier contexto o situación. Otra cosa ocurre con la imagen directriz de lo justo que guía al juez, pues ella no se conforma con contenidos esenciales que valgan para toda ocasión, sino que solo gana contornos definidos si se la mira con el prisma de la situación. Y aquí me parece está en juego una diferente constelación de la relación entre lo universal y lo particular. Para el carpintero, la imagen directriz representa una norma general que debe adaptarse luego a las circunstancias concretas, con lo cual pierde necesariamente su idealidad.
Para el juez que imparte justicia, en cambio, lo justo no es una idealidad, no es un universal puro, inalcanzable en la práctica concreta, sino algo que debe hacer en la situación específica y solo allí, pues por fuera de ella, por fuera de la situación, sería solo una abstracción vacía y sin vida. Por ello, las adaptaciones a las que obliga el contexto, en el caso de la fabricación de la mesa, por ejemplo por la calidad de la madera o por el lugar donde va a ser instalada, esas adaptaciones se consideran como concesiones o renuncias al plan de ejecución original e introducen imperfecciones inevitables que nos alejan del ideal de la mesa. En cambio, en la aplicación de la ley a un caso concreto pasa otra cosa. También allí se hacen adaptaciones y concesiones, pero estas no se viven con resignación, pues no desfiguran la idealidad de la ley, sino que al revés, son condiciones necesarias para que la ley tenga realidad efectiva y se haga justicia. El juez se ve obligado a hacer concesiones respecto a la ley, pero dice Gadamer, no porque no sea posible hacer las cosas mejor, sino porque de otro modo no sería justo. Haciendo concesiones frente a la ley no elimina aspectos de la justicia, sino que por el contrario encuentra un mejor derecho. Hasta ahí Gadamer. Y este ejemplo, a mi modo de ver, penetra en el suelo último sobre el que descansa la experiencia de la justicia y el ejercicio del derecho. Nos permite captar primero la movilidad y el dinamismo que son inherentes a este, también su incompletitud insuperable. La experiencia humana de lo justo no parte de una aprehensión de una esencia universal acabada e inequívoca. La directriz de lo justo siempre es real solo como lo justo en una situación dada, pero a la vez esa necesaria vinculación con un contexto específico no hace de ella una experiencia voluble, arbitraria y sujeta a las contingencias del caso, sino que ella se encuentra siempre orientada por una imagen guía que brota de nuestra pertenencia a un espacio de sentido y que viaja con la cultura y la tradición morales. La experiencia de lo justo es pues móvil y dinámica porque lo que en ella se llama justicia modifica sus contornos y se reconfigura con su aplicación a los diversos casos que la exigen. Y es además incompleta porque por más que a través de sus múltiples aplicaciones se penetre y se gane en contenido, la imagen de lo justo no alcanza nunca la firmeza y plenitud de un concepto cerrado. En última instancia, esa movilidad inacabada procede de una particular relación entre lo general y lo concreto, entre lo universal y lo particular que está a la base de esta experiencia. Estos términos, lo general, lo universal por un lado, lo concreto, particular por el otro, no constituyen aquí categorías lógicas, separadas y opuestas. Para la hermenéutica, lo general solo gana realidad en lo concreto y lo concreto está igualmente determinado por lo general. La ley debe aplicarse en el caso para ser real, pero el caso no es contingencia pura, sino que en algún sentido ya permite leer en él la ley, esto es, identificar en lo aparentemente arbitrario una normatividad propia. Y estos rasgos que acabo de mencionar definen como los contornos de la experiencia hermenéutica de la justicia desde la que sería posible fundar el ámbito general del derecho. Gadamer, por supuesto, no elabora esta problemática como yo lo estoy haciendo, yo estoy derivando esto de estos análisis algo marginales del capítulo 10, buscando aquí una posición como coherente en torno al derecho y la praxis jurídica. Gadamer, sin embargo, sí señala en varias ocasiones que esta postura resulta original. En efecto, él considera que va en contravía de una concepción corriente del derecho y del trabajo del jurista. En efecto, suele pensarse que el sentido jurídico de la ley vigente es unívoco y que la praxis jurídica se limita a seguir simplemente el sentido original de la ley. Para esta concepción ordinaria no habría distinción real entre el sentido jurídico y el sentido histórico de la ley, con lo cual la tarea del jurista no sería sino la de comprobar el sentido originario de la ley y aplicarlo como correcto. Pues bien, contra esta creencia, Gadamer señala de nuevo que por más que el jurista se refiera a la ley en sí misma, ésta tiene un contenido normativo que tiene que determinarse respecto al caso al que se trata de aplicarla.
Por más que el intérprete jurídico se refiera a la intención del legislador originario, debe admitir que las circunstancias han cambiado y que la función normativa de la ley tiene que ir determinándose de nuevo. Y bueno, ya que, digamos, este es un primer momento donde trato de hacer de esa experiencia hermenéutica de lo justo el fundamento del derecho, ahora quiero pasar a ver cómo desde allí se perfilaría ese campo de justicia transicional. Y a eso me dedico pues las últimas páginas de la ponencia. Bueno, mi propósito ahora es iluminar las tensiones, conceptos y metas del campo de la justicia transicional desde este horizonte hermenéutico de la justicia. Y voy a concentrarme en dos aspectos. Uno, la relación entre lo universal y lo particular, y luego, dos, el problema mismo de la transición. Entonces comienzo con lo primero. La descripción del paradigma de la justicia transicional ha puesto en evidencia tensiones estructurales a la base de un modelo donde se reúnen aspectos muchas veces opuestos de la justicia penal y la restaurativa. Los críticos, ya lo dije, ven allí un agregado inconexo de elementos dispares que fracasa en la búsqueda de esas metas contrarias de la justicia, por un lado aplicar justicia y ley, por otro la paz y la reconciliación. Aquí, en cambio, he tratado de entender estas tensiones como propias de una mutación radical en la comprensión de lo que significa la justicia y sobre todo como fruto de una experiencia más rica y profunda de la misma. Y algunos planteamientos de la hermenéutica me ayudan a sustentar esta hipótesis. Para esto mostraré primero que las tensiones, oscilaciones y desequilibrios del modelo transicional pueden traducirse en últimas al lenguaje filosófico de la relación categorial entre lo universal y lo particular, que es lo que ya anuncié antes, y que solo una comprensión dicotómica, es decir, que opone radicalmente estas categorías, puede ver allí un modelo fallido. La justicia penal y la justicia transicional descansan entonces sobre, aquí hay algo erróneo, la justicia penal y la justicia restaurativa sería ahí, descansan sobre constelaciones distintas de la relación universal y particular que tienen en común, sin embargo, ser claramente dualistas. Examinemos primero la justicia penal. Esta está vinculada con una concepción retributiva de la justicia para la cual el castigo se justifica como forma de retribución que debe realizar el delincuente como pago por la ofensa cometida a la ley. El Estado tiene derecho a castigar porque como representante de la ley está en la obligación de garantizar la autoridad de la misma y de coaccionar a quien la viole. Ahora bien, en el contexto moderno en que se desarrolla este esquema, la ley no es una convención arbitraria, sino que representa una instancia universal por ser producto de la racionalidad humana general. Y esto es cierto tanto en el justnaturalismo clásico, como en Kant, donde la ley surge del ejercicio autónomo de la razón práctica, o en un Kelsen, quien sigue sosteniendo una universalidad de la ley, aunque se trate de una universalidad solo formal. La justicia penal encarna pues una postura centradamente universal, para la cual los aspectos particulares de los individuos, las comunidades y las situaciones concretas son secundarias y resultan tan solo el terreno sobre el cual debe hacerse valer la ley en su generalidad. En efecto, aquí se borran o abstraen del individuo real o de grupos humanos concretos todas sus especificidades y singularidades con el fin de igualarlos ante la ley sin privilegios de ninguna índole. Y si bien este propósito es loable, el resultado es muchas veces el de un universalismo abstracto en el que la justicia se entiende como la aplicación irrestricta de una ley a una situación en la que se hace prevalecer un sentido de la justicia determinada de antemano que por ello es ciego para las variaciones y contingencias del caso. Lo universal aquí es opuesto a lo particular sobre lo que se aplica. La situación se fuerza a entrar en el molde de la ley sin posibilidad de transformarlo. Universal y particular operan aquí como dos categorías separadas y distintas, donde la primera se impone sobre la segunda. Miremos ahora la estructura de la justicia restaurativa. Bajo este nombre se cobijan todo un conjunto de mecanismos y procesos que, a diferencia de la justicia penal, pone a las víctimas y a sus necesidades en el centro de su interés. Se hace justicia al reparar a la víctima y a la comunidad afectada, y no tanto al castigar al delincuente y restaurar la ley.
Desde el punto de vista de las categorías lógico-filosóficas que he puesto en juego, la justicia restaurativa invierte la configuración del paradigma penal, esto es, da ahora primacía a lo particular sobre lo universal y sin embargo mantiene la oposición dicotómica. El elemento lógico dominante en la estructura de las prácticas restaurativas sería la categoría de lo particular que se impone por encima del universalismo de la ley. Y esto es evidente en todos los mecanismos que tienden a reparar a las víctimas concretas, a atender sus necesidades específicas, pero también en mecanismos como las comisiones de verdad, cuya función es la de elaborar narrativas particulares que den sentido a la experiencia puntual de grupos humanos determinados, más allá de los grandes macrorrelatos oficiales. En resumen, mientras la justicia penal es subsidiaria de un modelo para el cual una estructura universal, la ley, el derecho, se impone sobre lo particular, las víctimas, las comunidades, y lo invisibiliza, el modelo restaurativo valoriza esto particular y desprecia una concepción universal de la justicia a la que considera abstracta, irreal y opresora. Se trata pues de dos planteamientos opuestos, pero que tienen en común la imposibilidad de armonizar lo universal y lo particular y mantenerlos en una dualidad llena de tensiones. Por su parte, el paradigma transicional de la justicia, al alimentarse de ambos planteamientos y asumir tareas y compromisos provenientes de los dos enfoques, hereda estas tensiones y termina mostrando una apariencia híbrida y heterogénea. Sin embargo, a la luz de lo considerado, cabe preguntarse si estas oposiciones a la base son necesariamente síntomas de un paradigma incoherente, falto de elaboración. Cabe preguntarse si no es posible pensar la justicia transicional de otra forma y si no existe acaso otra manera de entender esa relación entre lo universal y lo particular que no caiga en contradicciones insolubles, y este es el punto en el cual me parece que es productiva la propuesta hermenéutica. En efecto, como veíamos, ese enfoque hermenéutico de la justicia muestra que la experiencia a la base de la misma es una en la cual lo universal y lo particular no se contraponen, sino que se condicionan y se realizan mutuamente. Para este planteamiento, la justicia no reposa en una idea trascendente que flote por encima de las situaciones concretas de la acción humana, pero tampoco es una mera convención contingente que fuera válida solo para una comunidad específica durante un breve tiempo. La justicia se experimenta primero como una imagen directriz que nos muestra en medio de toda la diversidad de opiniones morales, algo así como la verdadera naturaleza de lo justo. Se trata pues de una imagen universal por encima de toda convención, y sin embargo no se trata de una universalidad absoluta, como la que correspondiera a una concepción inmutable de la naturaleza humana o de la vida buena o a un contenido irrebatible de la idea de justicia, sino de una directriz cuyos rasgos solo ganan significación en la situación concreta a la que se refieren. Aquí lo universal requiere de la situación particular para ganar contenido concreto, y al mismo tiempo lo particular no se piensa separado de lo universal, porque el caso específico no está determinado solo por el azar de la coyuntura o por la arbitrariedad de los motivos humanos, sino que siempre es posible trazar allí un esbozo de lo que hay que hacer, de lo que resulta justo en este caso específico. Examinada pues desde esta perspectiva, las tensiones a la base del derecho transicional aparecen ya no como muestra de incoherencia o inmadurez conceptual, sino al revés, como expresiones de lo que tal vez sería la verdadera esencia de la justicia. La justicia no tiene que disociarse en una alternativa entre lo universal y lo particular, lo general o lo local, el castigo y la reconciliación, pues más bien solo se hace real en el tránsito y circulación constante entre estos dos momentos. En realidad se trata de una sola y misma justicia, la que se muestra como una imagen general pero aún imprecisa y que luego se adapta a las asperezas e imperfecciones de la situación para ganar contornos y límites. O lo que es igual, es una misma noción la que, surgiendo como lo que resulta justo en un caso concreto, se puede elevar después a la idealidad de una norma general. Como pura ley trascendente, la justicia no es más que un ideal vacío, que solo se hace efectiva en medio de un contexto, esto es, atendiendo a las demandas de la situación.
Como simple deliberación puntual sobre una coyuntura específica, ella se disuelve en el ejercicio sin fin de seguirle el paso a las violencias que acaecen, tratando de reparar el daño que aparece constantemente, y por ello es incapaz de aquietarse, ganar la solidez de una ley y adquirir una configuración que perdure y funde una genuina comunidad jurídica. En otras palabras, cumplir lo universal de la justicia no es solo hacer valer la ley por medio del castigo, sino hacer que lo justo sea efectivo en el tejido concreto de una comunidad. Y atender a lo particular implica no solo escuchar las demandas de las víctimas, sino hacer valer una directriz general de lo justo que va más allá de estas demandas inmediatas. La dicotomía es falsa. No hay alternativas mutuamente excluyentes. Es del interés de la ley y de un Estado de Derecho que se atienda a las necesidades de reparación, verdad o reconciliación, y es del interés de la víctima que se castigue al criminal. El reproche de falta de coherencia y fragmentación que se le hace a la justicia transicional solo tiene fundamento cuando se considera el modelo como un agregado híbrido construido a partir de concepciones categorialmente opuestas de lo justo, como universal por un lado, como particular por el otro. Pero desde una experiencia más profunda, estas categorías se muestran íntimamente vinculadas. Más allá de soluciones políticas o administrativas, la filosofía hermenéutica puede ayudar a hacer patentes los vínculos que ligan a estos elementos en tensión. Y esta peculiar configuración hermenéutica de lo universal y lo particular también ilumina el carácter de transición, que ese es el segundo aspecto que les dije que quería examinar, el carácter de transición de la justicia transicional. Usualmente se considera que esta justicia es transicional, en el sentido de que se trata de un tipo de derecho que aplica en periodos históricos críticos en los cuales una sociedad o nación transita de una época de autoritarismos hacia una nueva era de reconciliación o democracia. Se suele pensar desde una perspectiva liberal que la transición se orienta hacia la realización de una normatividad universal como la que es implícita en los derechos humanos. Pero como ya vimos, un enfoque tan universalista no da cuenta de la complejidad del paradigma transicional. Entonces la pregunta es, ¿qué significa transición en este contexto? ¿Qué la orienta? Según Ruth y Teitel, lo que opera en una transición es un cambio de paradigma en la concepción de la justicia. En periodos así, dice ella, el derecho vive una situación paradójica. En tiempos normales la ley proporciona orden y estabilidad, pero en periodos extraordinarios de agitación política se recurre a la ley para mantener el orden, incluso cuando permite la transformación. En otras palabras, lo que se tiene en estas coyunturas es un derecho que no solo es estabilizador, sino también transformador. Un derecho que queda atrapado entre el pasado y el futuro, entre una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Teitel concluye entonces que la concepción de justicia propia de estos periodos de transición no es universal sino contingente, pues lo que se toma por justo en estos casos está fuertemente condicionado por la injusticia pasada que se quiere dejar atrás. Me parece que esta idea de un derecho transformador y contingente se ajusta, más bien sin fricciones, al planteamiento de Gadamer. La movilidad de la experiencia de lo justo implica, con respecto al derecho, que cada posición y cada apertura de sentido de la justicia no es sino expresión de una postura provisional que responde sí a las demandas del presente, pero que siempre se verá interpelada por otros reclamos de justicia, insospechados desde el viejo paradigma, a los que tendrá que responder generando un nuevo derecho y una comprensión más rica de lo justo. Solemos entender el derecho como un campo positivizado de leyes y códigos, y en efecto es una tendencia suya la de solidificarse, idealizando la ley y generando la impresión de que existe un sentido inmutable de lo jurídico. Pero en realidad esta fijación del ámbito de lo jurídico es solo la ralentización de un proceso dinámico más profundo, una pausa pasajera, necesaria para que una constelación del derecho eche raíces y permita que sobre ella surja una comunidad de justicia, pero que luego se quebrará otra vez y tendrá que reconstituirse de cara a una constelación inédita que exija un nuevo acontecer de lo justo. Ahora bien, al enfoque de Teitel le falta penetración,
porque ella considera que el derecho es transformador y contingente solo en tiempos excepcionales de transiciones políticas y culturales radicales, mientras que para la hermenéutica esta es la condición esencial de toda forma de derecho, en cualquier época, normal o revolucionaria. En otras palabras, Teitel mantiene la concepción corriente de que la justicia transicional es excepcional y propia solo de tiempos convulsos y que por fuera de ellos el derecho es estable. La hermenéutica, en cambio, muestra al derecho como una transición constante, como un permanente acontecer de lo justo en medio de la diversidad de contextos y situaciones. Uno que en periodos normales transforma al derecho con su aplicación a los múltiples casos que se dan al interior de un mundo de sentido y que en épocas turbulentas lo modifica de manera más dramática por involucrar transformaciones ya no al interior de este mundo, sino como en sus límites y contornos. ¿Cuál es pues el sentido de la transición que opera en la justicia transicional? Hemos convenido en que la transición no significa un paso hacia adelante en la realización de un ideal universal de justicia y menos de un retorno hacia una situación idílica que un periodo autoritario hubiera pervertido. Los periodos de transición significan ante todo momentos de convulsión general, donde un mundo de significaciones y una concepción de lo justo parecen agotarse y clamar por una nueva posición de sentido. Pero lo fundamental acá es que estos periodos no son excepcionales por ser alteraciones de un orden regular, que sería lo primero, sino que lo son por ser como agujeros en la trama del acontecer histórico que permiten ver el fondo móvil de la justicia que en tiempos normales se oculta bajo la apariencia de un orden jurídico estable. Los periodos de transición no son solo interrupciones de la verdadera normalidad jurídica, son más bien periodos donde esa presunta normalidad hecha de ideales fijos de justicia revela su apariencia y revela el carácter contingente y móvil de eso que parecía una verdad sólida. Desde una perspectiva filosófica, la justicia transicional lo es transicional por sacar a la luz lo transitorio de toda la realidad social, esto es el fondo móvil, siempre incompleto y contingente, desde el que surgen mundos de sentido, proyectos de lo justo y comunidades normativas. La ontología hermenéutica devela pues el carácter móvil y aconteciente de todo mundo social y de toda configuración de justicia. La justicia nunca es, sino que siempre está en tránsito, siempre está llegando, siempre se hace justicia, aunque parezca a veces que ya está hecha y puesta a disposición como un ideal tan inmutable como las estrellas en el cielo. Incluso en la simple aplicación ordinaria de una ley a un caso corriente también se hace justicia, pero su acontecer se oculta bajo la impresión de que aquí solo se aplicó casi mecánicamente una ley inalterable. En casos excepcionales, en cambio, el derecho se ve confrontado con la transformación radical de un espacio de sentido, y son estas últimas situaciones donde propiamente se requiere una justicia transicional, pues es allí donde el derecho debe ayudar a realizar no solo una norma fáctica, sino de manera más radical toda una nueva constelación de sentido, una comprensión más rica de lo justo y un suelo normativo más amplio para la praxis humana. En estas coyunturas el derecho es más derecho, porque no es solo la aplicación consuetudinaria de la ley, sino que recupera su potencia ontológica primaria de transformar y crear, de superar injusticias a veces no percibidas y de abrir espacios inéditos más justos para la acción humana. Uno de los retos que enfrenta el derecho transicional, pero creo que ya voy a dejar aquí, porque está como muy largo ya. Sí, podemos más bien hablar porque si no, no queda. Bueno, el último párrafo lo leo y ya. Más allá del lugar que ocupe en el ámbito jurídico y político, el derecho transicional, como vimos antes, es propio de una nueva época y nuevo mundo espiritual, de un nuevo tiempo que busca una justicia más profunda y ensaya otras formas de derecho. La pertinencia en Colombia de este modelo no tiene que ver tan solo con que éste ayude a responder a nuestras crisis actuales y a nuestra convulsionada historia, sino también con que en ella se expresa el deseo de una nación por integrarse a un destellar inédito de la justicia que en medio de los peligros del presente quizás anuncie entonces una nueva época. Bueno, muchas gracias, perdón lo largo del texto. Muchas gracias, Luis
Por fin. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la ponencia. Damos paso a las preguntas. Todo claro. ¿Todo claro ya? ¿Todos saben todo de Gadamer? Bueno, buenas tardes. La pregunta básicamente es sobre un punto que el profesor tocó cuando mencionó que los procesos de justicia transicional casi que renunciaban al porvenir porque pues echaban miras al pasado, ¿no? Y pues a mí eso me hace, pues, no sé, me quedó como dando vueltas porque usted justamente cierra la frase final de su párrafo final, pues da la idea de que todo proceso de justicia transicional no renuncia al futuro, sino que pues justamente plantea que mirando al pasado pueda haber algo en el futuro. Entonces no sé en qué sentido hay una renuncia al pasado y en qué sentido sigue vivo el futuro en los procesos de justicia transicional. Gracias. Sí, claro, este es un punto ahí que quizás la exposición no alcanza a dejar del todo claro y por eso agradezco la pregunta porque me permite también como ampliar el caso. En efecto, yo sospechaba que ahí puede sonar algo raro porque incluso uno puede pensar que parte de digamos, de las ambiciones de la justicia transicional también es transformar una situación y eso implica una visión de futuro y eso implica una sociedad mejor o una sociedad donde se han recompuesto ciertos vínculos rotos y eso siempre implica como una visión hacia adelante. Pero el contexto en el que, digamos, introduje esa afirmación es en mi intento de buscar lo novedoso del paradigma de la justicia transicional con relación a lo que yo llamo aquí como la modernidad o el mundo moderno. Y por eso lo que quería contrastar era una visión de la historia típicamente moderna que creo que ya no está en juego en la justicia transicional. Y esta visión de la historia moderna siempre es una visión emancipatoria, ¿no? La historia moderna siempre aplica o siempre tiende la impresión de estar liberándose de un pasado pues de supersticiones, de un pasado de ignorancia y estar realizando hacia el futuro un ideal normativo, un ideal de justicia, por eso los derechos humanos incluso implican algo de eso y yo creo que el modelo hegeliano y kantiano sigue un poco atado a esa visión, ¿no? Un desenvolvimiento del Geist en el caso de Hegel o una especie de progreso moral que apunta hacia una paz perpetua en el caso de Kant, pues siempre hay como un ideal que tiene contenido, que tiene sustancia y al que apunta pues la visión de la historia moderna. Yo creo que eso es lo que está dejando atrás la justicia transicional y lo exageraba en efecto en la exposición como para verlo más claramente, ¿no? Cuando acentuaba esa mirada hacia atrás, hacia la reparación del pasado, ¿no? Hacia la restitución o el cierre de unas heridas que quedaron atrás, ¿no? Y por eso decía, aquí esa visión emancipatoria de la historia, ese régimen temporal de la emancipación, el tiempo hacia adelante nos está emancipando de un pasado, se ha modificado porque ya no se trata tanto de una mirada emancipatoria, sino una mirada reparadora que busca hacia atrás, y eso a veces de manera exagerada, ¿no? Como recomponer todos los males, ¿no? No solamente son, digamos, los casos de las qué sé yo, dictaduras de hace poco tiempo, sino cada vez se extiende más hacia atrás, hacia qué sé yo, los crímenes de los españoles, la esclavitud, eso lo hemos visto, ¿no? En Colombia también en las protestas sociales, esa especie de reescribamos la historia y reparemos a todas las víctimas o a sus descendientes hasta ahora. Entonces, claro, lo exagero un poco para hacer como visible la diferencia, pero digamos no desconozco que hay también una visión transformadora hacia adelante. Pero el punto es que incluso ahí también hay modificaciones sustanciales, porque lo que me parece a mí es que en esa visión de transformación hacia o de transición hacia, el hacia dónde no tiene un lugar claro, por eso yo hablaba ahí de un vacío
que ya no está lleno con un ideal normativo, llámese derechos humanos o una norma de justicia, o mucho menos el Geist hegeliano o algo así, sino ese lugar, lo que hace la justicia transicional es que ese lugar hacia donde vamos tiene que surgir de un diálogo con el pasado. Y ahí es otro punto hermenéutico que me parece interesante y que no tuve ocasión de desarrollarlo, por eso le decía que gracias por la pregunta, porque ese es otro punto de convergencia con la hermenéutica, porque la hermenéutica evidentemente no cree ya en ideales hacia adelante a realizar, pero tampoco entrega, por decirlo así, el movimiento de la tradición hacia, digamos, cualquier lado arbitrario, ¿no? La tradición tiene que tener un cierto sentido y una orientación que la proporciona un diálogo constante con el pasado, ¿no? El futuro no se puede idear en desconexión con el pasado, como a veces puede pensarse en ese modelo moderno emancipatorio, no emancipémonos de lo anterior, sino el futuro se abre en conversación dialógica o en fusión de horizontes con el pasado, y ese es un elemento teórico de la hermenéutica que a mí me parece que la justicia transicional lo utiliza también, digamos, sin referencia a la hermenéutica, pero está allí esa idea de que hacia donde queremos llevar esta transición no puede pensarse con independencia de superar ciertas injusticias anteriores, ¿no? Y ahí se abre, repito, esa tensión o diálogo más bien entre pasado y futuro, que creo yo que es una forma de temporalidad distinta. Ese, digamos, sería como mi respuesta al punto. Bueno, vamos a darle la palabra a Carolina. Tengo como una pregunta, es como que esta idea gadameriana del derecho y de la justicia transicional, que no tiene como un ideal claro, pero que al mismo tiempo, digamos aquí lo de la justicia transicional, entra en diálogo para hallar como ese ideal, a ver qué sigue, ¿no? Pero me parece que trae inserto como una idea, como que ese diálogo siempre va a tener como una idea progresista, ¿no? Y no de retroceso. Y hay como una renuncia total al derecho positivo, y como que ese derecho positivo a veces puede resistir a ideas regresivas. No sé si me estoy haciendo entender, es como que esta idea es como muy optimista sobre el derecho, una idea muy optimista sobre el derecho de justicia, digamos, del derecho y también de la justicia transicional, pero a veces ese diálogo puede estar inserto con ideas regresivas donde el derecho positivo existente incluso puede, como que se olvida, y puede forjar una resistencia frente a ese ideal regresivo que puede estar dentro del diálogo y que puede estar forjando algo que no nos permite solucionar esas injusticias del pasado, sino incluso como profundizar. Reforzarlas, sí, sí. Yo, digamos, creo que una pregunta así va un poco en línea con la afirmación de la profesora Glanner esta mañana del excesivo optimismo gadameriano, ¿no? Uno podría pensarlo así, ¿no? Como ese obsesivo, no me acuerdo la frase que usó, fraternalismo o algo así, sí, algo así que en efecto, pues digamos, puede chocar para alguien forjado pues en la práctica del derecho cuando dice, no, pero esto es de oposición y esto es de ¿no? Y yo quiero es vencer a mi rival, y yo no quiero aquí que lleguemos a una comprensión. Claro, yo creo que eso es innegable, es decir, no sé si exactamente, aunque a uno se le escapa a veces ese tono sin quererlo, yo no creo que haya ahí una concepción de progreso en un sentido fuerte, ¿no? Como que estamos, otra vez, digamos, como la que podría uno encontrar en un Hegel, ¿no? Donde sí hay un curso claro para el progreso que viene dado por una realización cada vez más poderosa de un tipo de razón universal o algo así. Yo no creo que Gadamer llegue a tanto. Lo que sí me parece es que él está tratando de mostrar para la experiencia de la comprensión en general, y lo que yo hago es como para la experiencia de la justicia, si se puede hablar así, yo estoy aquí metiéndome en terrenos
que los expertos en derecho dicen eso no me compete. No, si esa movilidad del derecho que para mí tiene para Gadamer esa idea, esa misma movilidad o esa misma dinámica que la experiencia de la comprensión, él no está diciendo que esto sea así o algo así, ¿no? De hecho, él no está pensando que es que el curso mismo, si uno trazara una genealogía de los sistemas jurídicos o del derecho, puede mostrar como una progresión hacia algún lado. Me parece que esa pretensión la tiene por completo negada, ¿no? Él está tratando de entender o estaría tratando de pensar cuál es nuestra experiencia de lo justo, se positiviza, se consolida a veces en normas y leyes, ¿cierto?, que expresan hasta un cierto punto una concepción de lo que es correcto en una comunidad dada. Eso tiene una función obvia y fundamental, por eso yo digo, sin esa echar raíces de la ley no habría ninguna comunidad jurídica, no habría ámbito de la praxis, pero lo que quiere decir es no olvidemos que esto está como montado sobre una contingencia que es insuperable y que de nuevo en algún momento va a quebrar ese paradigma establecido, y esos quiebres se piensan constantemente. Que Gadamer diga, no, es que esto funciona siempre, que todo el mundo lo va a coger, claramente no, y sería de un naif pues tremendo, ¿no? Pensar que es que todos estamos atentos a esos quiebres del derecho y escuchando pues injusticias y tratando de modificar las cosas. Al contrario, yo creo que el caso más bien real es el que tú dices, ¿no? Una resistencia permanente a modificar, pues que yo creo que uno puede verlo en las discusiones aquí sobre la JEP, ¿no? Pues es que hay que aplicar la ley, ¿cómo así que vamos a darle amnistía no, pero ¿cómo vamos a rebajar las penas si es que son criminales? Si es que, o sea, hay una resistencia evidente, no solo en juristas profesionales, yo hablo pues como de espacios de sentido que configuran toda una sociedad y que dicen eso no se puede alterar, hay unas leyes que ya están y eso no se puede cambiar y no puede haber penas que no sean la cárcel, y en fin, todo ese modelo punitivo sigue siendo muy vigente y de efecto ejerce unas resistencias. Entonces Gadamer no está diciendo que en la práctica ocurra así, ¿no? Sino que yo creo que él está tratando de entender cómo sería una experiencia de lo justo cuando acogiera realmente esas nuevas demandas de lo justo, ¿no? Eso podría decir por ahora, no sé si estoy tan convencido de mi respuesta, creo que es como el marco general del asunto del que después uno podría decir mucho más, pero por ahora lo dejaría ahí. Bueno, vamos a dar la pregunta al profesor Andrés. Gracias, Luis Eduardo, por la presentación, por la ponencia muy clara. En principio estoy de acuerdo y me gusta la idea de que todo derecho es en el fondo transicional. Digamos que se trataría de situar el derecho en una suerte de ontología del acontecer. Sí, más o menos. Sí, sí. En la medida en que el sentido en Gadamer también forma parte de una ontología del acontecer. Sí, me parece una idea interesante y claro, es como una forma mucho más radical de legitimar o justificar filosóficamente la justicia transicional en la medida en que incluso sería el paradigma por excelencia del derecho. Sí. De hecho, yo decía en otras partes que no leí o que no estaban, que no sería un paradigma más. Sí, o sea, no es una alternativa más entre otras, sino como que le apunta al fondo, sí, que es, digamos, el germen originario desde el que después pueden surgir todos los demás paradigmas o algo así, pero no sería uno más dentro del mercado de los paradigmas de justicia transicional que encuentra uno en el supermercado. Hay como de pronto como un comentario y luego sí viene como una pregunta. Pienso, por ejemplo, como Dworkin o algo así, que trata como... Un poquito más fuerte, Andrés. Sí, pienso un poco como en la filosofía del derecho de Dworkin, ¿no? Que habla de principios. Él dice que la diferencia entre tratar con principios y tratar con normas es que los principios sí juegan como en esto universal particular. Entonces digamos que lo que usted está planteando sí tiene como cierto asidero en teoría del derecho y uno puede seguramente pegarse ahí y entonces plantear pues qué es el paradigma. La pregunta es más como una objeción, es que a mí me hace un poco de ruido esa idea como del movimiento de salida de la modernidad. Porque me parece, y creo que Gadamer también cae un poco en eso, hay como un prejuicio frente a la modernidad también, ¿no?
frente a la ilustración. O sea, obviamente existen concepciones de la modernidad y de la ilustración que se identifican con la tabula rasa. Obviamente está la Revolución Francesa y está por ahí Marx, que dice que hay que echar como todo lo viejo a la basura y bueno, en fin, ¿no? Sí, obviamente es esta idea en algunas concepciones de la ilustración de sí, echar por la borda todo el pasado y entonces considerar la tradición, como dice Gadamer, como un objeto que se puede analizar en una mesa de laboratorio y no como algo que me constituye. Sí, de acuerdo. Pero no sé si toda la modernidad y toda la ilustración sea así, ¿no? Y específicamente hablando del derecho, pienso, no sé, en Hegel, el concepto de la libertad también hace parte pues, de esta evolución o este movimiento histórico que se va enriqueciendo a través de experiencias concretas, incluso experiencias concretas de falta de libertad, en donde la gente reclama, y eso enriquece el concepto, y es un concepto abierto, y pues ahí está el silogismo, ¿no? La unidad entre lo universal, particular y singular, sí, claro. en ese concepto de la libertad. Entonces ahí también hay algo como de un derecho en movimiento, en la medida en que, pues claro, el derecho para Hegel es la realización de la libertad, y esa realización de la libertad pues pasa también por un encuentro que incluso tiene una dimensión conflictiva con situaciones particulares. Pero incluso si vamos más atrás, yo hasta vería algo de eso un poquito en Kant, ¿no? Porque en Kant, claro, existen unos principios, digamos que derivados de la ley universal de la libertad, pero hace parte de esos propios principios el tener que positivizarse, ¿sí? Y en esa positivización ahí también ya hay como un encuentro y un diálogo con situaciones concretas, obviamente no en el mismo nivel o con la misma fuerza que en Hegel, pero sí hay. Voy a dar un ejemplo estúpido, pero que creo que funciona, ¿no? Digamos, hace parte de la ley universal de la libertad pensar la figura jurídica de la prescripción, que la prescripción es cuando usted deja de utilizar una propiedad por cierto tiempo y la pierde, ¿no? Pero claro, Kant nunca resuelve la pregunta de cuántos años son la prescripción. En Colombia son 10, en otro lado pueden ser 8, y ahí entra, digamos, como el principio de que, claro, la propiedad es que está ligado al despliegue de un proyecto de vida individual, pero en la medida en que su proyecto de vida individual deja de estar atado con esa propiedad, se puede asumir que ya no es de nadie y otro entra y ocupa. Esa es la prescripción, ¿sí? Pero el tiempo de la prescripción pues depende de circunstancias culturales, y muchos de esos principios también, digamos, de Kant dependen de circunstancias culturales, y él podría aceptar perfectamente, obviamente, un sentido mínimo ahí de diálogo. Entonces, de pronto lo que uno podría plantear, aunque suena un poco evolutivo, pero yo lo vería más así, es como, digamos que el derecho ha ido descubriendo como esta estructura de interacción entre lo particular y lo universal, y ahorita estamos como más claros y más explícitos en eso, pero en muchos teóricos pues, políticos del derecho modernos también hay ya una conciencia más o menos latente o más explícita de esa interrelación. Sí. Un poco así. Sí, no, claro. Digamos que no tengo como objeciones con el punto. Entiendo que hay ahí como una zona como gris donde se puede debatir, que creo que es lo que está abriendo, pero en principio yo podría suscribir lo suyo. Claro que eso suena como, tengo estos principios, pero también tengo otros, ¿no? Es un poco como eso lo que estoy diciendo. Si no le gusta esta, le puedo cambiar por la suya, pero sí hay, no, quiero decir, en efecto es obvio que hay aquí una visión como simplificada claramente de lo que es el mundo moderno, su visión de la historia, lo que yo llamo ahí como el régimen de la temporalidad. Ahora, ¿por qué digamos esa especie como de, qué sé yo, simplificación extrema del asunto? Porque, lo digo, ¿no? Porque me interesa mostrar que esto de justicia transicional, que es digamos como la tesis fuerte del asunto, no es solamente un modelo nuevo, no es solamente pues como un remiendo ahí de venga, cojamos un poquito de acá y otro de allá, y entonces esto es restaurativo, distributivo, y todos los modelos de justicia están ahí como mezclados en una especie de sancocho, sino que me parece que realmente ahí está respondiendo a una, ¿cómo puedo decirlo? Sí, como a una nueva posición de sentido de lo que significa la justicia, ¿no? Y por eso yo decía, creo que ahí uno puede contrastar con algo que antes no era así. Y claro, ahí tal vez me dejó guiar o me dejé llevar por ese
heideggeriano que soy en el fondo, donde hay aperturas de mundo distintos, ¿no? Y una apertura de mundo pues implica pues como una posición de sentido diferente, y entonces ahí hay menos continuidades que rupturas, pero por eso digo, también podría haberme, digamos, inspirado en Hegel y mostrar que no, que hay una cosa más bien continua, pero sea como en uno o en el otro, me parece que lo que trato de decir, y yo sé que todavía eso le falta más fundamento, es que creo que hay una nueva sensibilidad para la justicia que la justicia transicional recoge, ¿sí? Y que es algo propio de este mundo contemporáneo y que no estaba en la modernidad, más allá de que en efecto uno entre pues a mirar en detalle los autores, pues ve ya en juego lo universal y lo particular, totalmente de acuerdo, pero el punto era ese, me parece que lo valioso de la justicia transicional, por imperfecta que sea teóricamente, hecha como a pedazos, en fin, en la práctica difícil de sostener, yo creo que se están expresando allí unas nuevas sensibilidades, y sí, quisiera llamarlo así heideggerianamente, aperturas de sentido ante lo que significa lo justo, y por eso recalcaba que me parece como un elemento importante el lugar de la víctima, que a mí me pareció increíble, es que más, quiero leer más de eso, pero en lo que alcancé a leer, el interés por las víctimas es nuevo, y uno dice, pero ¿cómo así nadie nunca pensó que había víctimas? No, pues parece que no, o sea, eso yo quisiera, de pronto Rodolfo sabe más de eso, pero en las formas del derecho moderno no, hay una cosa que hay que retribuir, pero al que se retribuye es al Estado, o al soberano que fue lesionado. ¿No? Es el soberano el que fue lesionado, ¿se imaginan? O sea, no la víctima que sufrió, no, al que hay que pagarles al soberano. Entonces eso ahí hay una visión novedosísima que después puede exagerarse, por supuesto, ¿no? Es decir, por eso esas observaciones que yo decía de algunos que hablan de que ahora hay una nueva subjetividad victimaria, eso tiene su lado irónico también, ¿no? O crítico, ¿no? Pues ahora todos somos víctimas, algo de eso, ¿no? Sí, hay una especie de exageración en ciertas vertientes wokistas, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo... Sí, de acuerdo, listo, todo eso puede ser exagerado a ratos, pero hay algo real ahí, creo yo, ¿no? Y yo creo que hay una mutación en la manera de entender lo justo, y que las víctimas pasen a un primer lugar, a mí me parece de una importancia enorme, y no sé si podría decirlo así, pero sí casi revolucionaria. Entonces, de acuerdo con todo lo suyo, pero solo como para indicarle cuál era lo que yo quería sacar aquí a la luz, pues. Bueno, primero vamos a paso a la pregunta de Esteban y revisamos. Sí, Porque ya estamos casi a... Gracias, profe. Yo tengo una pregunta, pues en las discusiones que tuvimos alrededor de pues, el tema de justicia transicional, hablamos de fuerza de ley en Derrida, y había como una relación muy fuerte entre el derecho y el lenguaje en Derrida, pues que permite que que el derecho se vaya deconstruyendo. Su merced nos presentó pues una ontología hermenéutica del derecho, y hay una relación como muy fuerte en la ontología pues que plantea Gadamer, una ontología social, con el lenguaje, y a mí me parece que en el texto que usted nos presenta está implícito esta idea de el lenguaje como también ese fondo que permite que el derecho vaya, en este caso no deconstruyéndose, pero sí configurándose de una forma distinta. Entonces no sé si de pronto su merced pudiera dar más luces sobre la relación que hay entre el lenguaje y este proceso que usted nos describe. Claro, es una pregunta grande y compleja. A ver, claro, sin duda el lenguaje está ahí presente, pues porque los que conocen Gadamer saben bien que toda esta ontología del comprender que yo prolongo hacia la ontología de lo justo, si se puede llamar así, pues tiene lugar en el medio del lenguaje, ¿no? Y uno puede decir, pues el lenguaje es esencial para cualquier forma de derecho, es decir, la ley es una proposición, están los códigos, eso tiene forma lenguágica. Entonces, claro que el lenguaje debe reflejar esa movilidad, ese es un tema grande, pero ahora que recuerdo, tal vez uno puede como echar una mirada a eso, no para responderle, sino como para encontrar un punto donde podría uno abrir todo ese horizonte, en unas observaciones que hace Gadamer sobre la proposición, la Aussage. ¿Cómo lo traduce Gadamer? Aussage, sí es como proposición, se puede decir en algún momento, y él habla...
en esa parte de verdad y método que se llama el carácter especulativo del lenguaje, él quiere mostrar cómo el lenguaje puede que se fije en proposiciones, ¿no? Puede que se fije en sentencias, pues digamos en la estructura básica, sujeto y predicado, ¿cierto? Y esas proposiciones pues parecen guardar un sentido, pero lo que quiere mostrar Gadamer es que la proposición, la Aussage, la expresión, es solo como la punta del iceberg de una cantidad de elementos móviles de sentido que las proposiciones reducen y digamos como que encapsulan, obviamente con fines prácticos, ¿no? Pero lo que quiere mostrar Gadamer es que el lenguaje conserva siempre ese carácter de reflejos permanentes, que es lo que él llama lo especulativo. Y el ejemplo que da, curiosamente, es un ejemplo del mundo jurídico, porque él dice, fíjense lo que pasa cuando se cita a un testigo a declarar, eso sería como la declaración, la aussage de un testigo que declara. Entonces, sabemos, lo hemos visto en películas, o de pronto alguno de ustedes lo ha vivido en carne propia, tiene que dar un testimonio y el abogado o el fiscal, entonces siempre le dicen, limítese a responder, ¿no? Esto. Uno tiene ganas de decir más, ¿no? El testigo tiene ganas de decir más, pero no puede, es decir, el testigo está imbuido en ese espíritu especulativo del lenguaje que sabe que el sentido está lleno de matices. Pero la función del derecho en ese caso es, no, yo estoy investigando algo concreto, responda claramente sí o no, o responda tal cosa. Entonces uno tiene, el testigo tiene pues ese interés de decir, sí, pero es que él lo hizo porque, yo qué sé, ¿no? Como para darle todo el contexto y el mundo del derecho y la aplicación del derecho obliga pues a restringirlo. Entonces hay algo ahí interesante donde muestra que hacer justicia en este caso implica también necesariamente pues aplicar una ley, diríamos, aplicar una ley. La aplicación de la ley implica crear un caso claro, limitarlo, darle contornos, pero al mismo tiempo es evidente que eso que parece fijo, ¿cierto? Y que entonces un juez puede decir, a eso lo llamo asesinato o no asesinato, y le da un nombre y le pone una etiqueta, ¿verdad? Eso que de pronto gana sentido es en realidad como la fijación superficial de algo mucho más complejo, móvil, lleno de otras posibilidades de interpretación. Creo que ese ejemplo muestra bien como la movilidad que yo hablaba aquí del derecho. No sé si por ahí uno puede, y hay otros ejemplos por supuesto, pero creo que ese es un buen punto donde uno puede encontrar algo de esto. Bueno, usted dirá. Pues es que ya hay un ruido otro allá atrás tremendo que yo no, entonces ya estamos como en fiesta. Hay como si es como una tuna o algo así. Sí. Entonces dejamos hasta aquí y recuerden de todas maneras que el día viernes va a haber una mesa redonda, entonces Sí, pueden y mañana formular seguimos otras en los preguntas. Andes, Exacto, ¿no? entonces no es como que no pueden preguntar, sino que esa oportunidad, digamos, puede Hay darse que- el día de mañana. Muchas gracias No por es su que me esté asistencia. escapando, sí, no es que- Recuerden que el día de mañana estaremos en la Universidad de los Andes. En la mañana presenta el profesor Andrés Felipe Parra. Y que a ustedes tuvieron que haberles llegado en algún lugar de sus correos o algo así, un el flyer QR. con el QR para inscribirse, si quieren ir a los Andes. Inscríbanse en el QR, les debe llegar un correo con la información de ya están inscritos, etcétera, etcétera. Después de Andrés va Carolina y en la tarde tenemos al profesor Fernando Forero y a Juan Ricardo. Muchas gracias por su asistencia.